Listo, chicos, vamos a tocar la semana 4. Como primer tema tenemos el AGA, ¿no? Lo que vamos a medir aquí son los gases arteriales, ¿ya? Gases arteriales, gases arteriales. Y los gases arteriales tienen un rango de valores, que es importante que ustedes se lo aprendan, ¿ya? A eso lo vamos a llamar eudemia, ¿ok? Este rango, lo que primero vamos a ver siempre es el pH. El pH va desde 3 puntos, desde 7,35 a 7,45. En promedio le pueden poner 7,4 más menos 0,5. ¿Ya? El sodio igual, va desde 135 a 145. Si se dan cuenta, para acordarse, solo bajan este número, ¿no? Bajan el 35, bajan el 45 y le ponen un 1 adelante. ¿Ya? Igualito que sería 140 más menos 5. El CO2 lo vamos a tener entre 35 y 45. Igual, si se dan cuenta, sigue siendo el mismo valor aquí. Entonces lo bajamos, pero ya sin el 1. Y tenemos que este es 40 más menos 5. Y tenemos el bicarbonato que va entre 22 a 26. Eso sí es 24 más menos 2. Es importante saber estos valores, la media, porque cuando hagamos la compensación, que vamos a explicar las tablas al final, de cómo puedes compensar a un paciente y si está compensado, vamos a agarrar este término medio para hacer una resta y una tabla de 3 para sacar si el paciente está compensado o no. Luego también tenemos el anion gap, algo muy importante, ¿ya? Que el anion gap va de 8 a 12, o sea, de 10 más menos 2, ¿no? El anion gap es una medida entre los cationes y los aniones y hay una resta. Esa resta tiene que darte entre estos valores. Los pacientes que mayormente se van a ver y que te van a poner en los casos clínicos, si te dicen que el anion gap está alterado, o sea, te ponen que está en 4, ¿no? O de repente que está en 20. Si te ponen un anion gap alterado, esto de cajón es una acidosis metabólica, ¿ya? Mayormente el anion gap se ve alterado en acidosis metabólica y lo van a ver mucho en lo que es diabetes mellitus, una descompensación de la diabetes mellitus, ¿ya? Luego tenemos la presión de oxígeno que va de 80 a 97, la saturación que tiene que ser mayor a 95, cuando ya disminuye, podríamos hablar de una insuficiencia respiratoria aguda. El potasio igual va de 3,5 a 5, el calcio de 1,1 a 1,4, el cloro de 98 a 106, que luego vamos a ver ya estos valores en lo que es la hipercalemia, hipocalemia, hipercalcemia, hipocalcemia, ¿ya? Esos son otros trastornos que lo vamos a ver más adelante. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un caso clínico. Ah, no, primero pasamos aquí, a este cuadrito. Entonces tenemos aquí lo mismo, ¿no? Acidemia menos de 7,36 o 7,5, ¿no? Y alcalemia mayor de 7,45 o 7,44. Es dependiendo de la bibliografía, pero estos son los valores que maneja la universidad, ¿ya? Luego de ver el pH, pasamos a ver la segunda parte, que es el bicarbonato o el CO2. Si el bicarbonato está bajo, decimos que es una acidosis metabólica. Y si el dióxido de carbono está elevado, es una acidosis respiratoria. Mayormente los trastornos respiratorios, ¿ya? Respiratorios, tanto acidosis como alcalosis, tratan el CO2, ¿no? Y lo que es metabólica, tratan el bicarbonato, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos un paciente que nos dice
hipoventilación, o sea, que respira bajo, ¿no? Que la frecuencia respiratoria está disminuida. Frecuencia respiratoria disminuida, ¿ya? Podemos presumir que puede ser una acidosis respiratoria. En cambio, si nosotros tenemos una persona que está hiperventilando o te pueden poner polipneico, ¿no? Que tiene muchas respiraciones por minuto, ¿no? Aquí es frecuencia respiratoria elevada. Aquí también es respiratoria, no es cardíaca. ¿Ya? Sería una alcalosis respiratoria si hay hiperventilación. Entonces, ¿dónde se ve este caso de alcalosis respiratoria? Por ejemplo, cuando te falta el aire o te asustas, ¿no? Hay una persona que está en el avión, digamos, y el avión se va a caer. ¿Y qué haces? Una persona se empieza a asustar y empieza a hiperventilar y se puede marear, ¿no? Entonces, podría llegar a una alcalosis respiratoria, ¿ya? Ahora, en lo que es acidosis metabólica, lo más común es cetoacidosis. Y la cetoacidosis es por los diabéticos. ¿Ya? Otras causas son el ácido láctico y una insuficiencia renal, ¿ya? La respiración profunda es lo que se va a ver aquí en una acidosis metabólica y Kussmaul. Kussmaul está asociada con la diabetes mellitus, ¿ya? Si te ponen paciente que tiene cetoacidosis, piensas en acidosis metabólica. Si te dicen paciente diabético con respiración de Kussmaul, acidosis metabólica. Es muy preguntado, ¿ya? Luego tenemos la alcalosis metabólica. Esto es prácticamente por deshidratación, ¿ya? Hay vómitos prolongados, hay hipovolemia y el uso de diuréticos, ¿ya? Alcalosis metabólica por estos de aquí. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un caso clínico que es muy común. Esto de aquí siempre van a preguntarlo en los exámenes, ¿ya? Y lo preguntan de muchas maneras. Y hay veces que te preguntan trastorno primario y yo inclusive he visto trastorno secundario, ¿ya? Ahora lo voy a explicar. Tenemos un paciente de 72 años de edad, ¿ya? Es un paciente de tercera edad, ¿no? De sexo masculino con antecedentes de cuadro respiratorio. Aquí ya nos dicen algo. Cuadro respiratorio alto agudo de 4 días de enfermedad. Al decirnos cuadro respiratorio, ya nos estamos yendo por un cuadro respiratorio. O sea, puede ser una acidosis respiratoria o una alcalosis respiratoria. ¿Ya? Es progresivo, ingresa con disnea en reposo. Al examen físico tenemos presión que está entre lo normal, la frecuencia respiratoria está elevada, ¿ya? Está elevada. La frecuencia cardíaca está ligeramente elevada, con una temperatura de 38,6 que está en una fiebre, ¿no? En las fases arteriales se encuentra pH de 7,2. 7,2, ¿dónde entraría? En una acidemia. Entonces ya tenemos nuestra primera parte, acidemia. Luego tenemos una presión de CO2 de 70. Ahora miramos aquí y está elevado. ¿En dónde estaría elevado? Aquí, ¿no? Acidemia, elevado, acidosis respiratoria, ¿ya? Luego te dicen el bicarbonato en 30. Bicarbonato en 30, que también está elevado. Pero, como nosotros estamos hablando de un cuadro respiratorio, no puede ser metabólico, ¿no? Es cierto que el bicarbonato está elevado, pero el cuadro de inicio, el trastorno primario, es una acidosis respiratoria. ¿Qué está pasando en este problema? Es que aquí, al elevarse, esto de aquí está compensando. ¿Ya? Hay un trastorno secundario que está compensando. En ese caso, hay que ver dónde se eleva el bicarbonato. Y el bicarbonato se eleva en una alcalosis metabólica. Entonces, si aquí en esta pregunta te preguntaran por el síndrome secundario, segundo, ¿ya? Podríamos decir que la compensación es por bicarbonato, ¿no? Aumenta el bicarbonato. ¿Y dónde aumenta? En la alcalosis metabólica, ¿ya? Esa sería la compensación, trastorno secundario, compensatorio o un trastorno primario, ¿ya?
Entonces la respuesta sería, a ver, acidosis respiratoria, acidosis respiratoria. Otra de las causas de acidosis metabólica que también son muy preguntadas, ¿ya? Como al inicio les dije, es del anión GAP. Si ustedes escuchan anión GAP alterado, ¿ya? Piensan en acidosis metabólica. Pero también hay un anión GAP que sale normal, ¿ya? Que se puede dar por acetazolamida, que es lo más preguntado. He visto una pregunta de esto, ¿ya? La acetazolamida. Y la acetazolamida te sirve para el mal de altura, de altura, ¿ya? En lo que es elevado, he visto preguntas que te vienen tanto de metanol, puede ser insuficiencia renal y de la cetoacidosis, ¿no? Estas tres, si ustedes la ven y ven que está el pH siempre te lo van a dar, entonces si está en una acidosis, ¿no? Y ustedes tienen dudas, cuando ven esto y le ponen anión gap, esta es una pregunta que sí o sí no pueden fallar, ¿ya? Ya si queda que te da el anión gap normal, ya piensas en acetazolamida o en una acidosis tubular renal, me olvidaba esto. Acidosis tubular renal, que también es preguntado. Al final del capítulo, al final de la exposición, vamos a ver cómo se compensa este paciente, ¿ya? Con una tablita que lo voy a proyectar después. Ahora pasamos a lo que es insuficiencia respiratoria aguda. Al ser aguda, se va a definir como una incapacidad del sistema respiratorio de realizar el intercambio gaseoso. Y este va a ser en un corto tiempo, ¿ya? El intercambio gaseoso se va a ver en una hematosis, ¿no? Va a haber una hipoxemia con o sin hipercapnia, o sea, aumento del CO2. Aquí hay una transferencia del oxígeno y el CO2 entre el aire alveolar y la sangre capilar. Entonces nosotros tenemos nuestra arteria pulmonar, ¿no? Esto ya es en nuestros pulmones, que hay una sangre venosa, ¿ya? Aquí pueden aprenderse las presiones. Si se dan cuenta, la presión es menor del oxígeno. Aquí la presión es menor. Y cuando nosotros hacemos una respiración, la respiración que ingresa tiene la presión de oxígeno es mayor. Es por eso que según la ley siempre va de mayor gradiente a menor gradiente. Entonces, ¿qué pasa? Se mete el oxígeno, ¿no? Acá es la presión menor, acá mayor, entonces el oxígeno se mete. Y pasa a haber una presión de oxígeno arterial que ya es mayor. ¿Ya? Luego aquí tenemos la vía aérea, vías aéreas superiores, vías aéreas inferiores, ¿no? Aquí tenemos la presión atmosférica normal, que es 760 miligramos de mercurio, ¿no? Y aquí hallamos algunas cositas, que es la presión atmosférica, ¿no? Por el 0,21, que es lo normal que está, el porcentaje de aire, del oxígeno en el aire, ¿no? Que bota 159 milímetros de mercurio, ¿no? Y la presión atmosférica del CO2, que es 0,2 milímetros de mercurio. Pues aquí tenemos una fórmula importante, es el PAFI, ¿no? Que mide la presión arterial del oxígeno, ¿no? Que es 100, entre el FiO2, que es 0,21, y nos bota 400, que es lo normal que debería estar. Cuando tenemos un síndrome de distrés respiratorio agudo, esto es lo que suele bajar. ¿Ya? Van a haber una clasificación más adelante en las clases donde hay un síndrome de distrés respiratorio agudo, donde hablan del PAFI y esto es lo que baja. Bueno, esto es cómo se calcula la presión arterial de oxígeno y aquí tenemos presión alveolo arterial, ¿ya? Entonces tenemos la A de alveolo, la A mayúscula, un ratito. La A mayúscula, que es alveolo, y la A minúscula, que es arterial. Entonces haces una resta y pues tiene que darte una gradiente
entre 5 a 15. Entonces, si te preguntaran que la gradiente está alterada, ¿no? Tú pensarías en que es una intrapulmonar, pero si encuentras la gradiente alveolo arterial que está normal, pensarías en algo extrapulmonar, ¿ya? Ya, ahora tenemos la presión barométrica, ¿no? Bueno, aquí, ¿qué importaba? Ya, a nivel del mar, o sea, ahorita, como estamos planos, más o menos es 760 milímetros de mercurio. Esa es la presión, ¿ya? A ver, voy a cambiar de color. Esa es la presión, ¿ya? Que se saca así y bueno, esto es lo que nos sale, ¿no? La presión arterial de oxígeno. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros nos vamos, por ejemplo, a la Rinconada, que es este Cerro de Pasco, ¿no? A 500, a 5000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Ya estamos aquí. Aquí estamos, ya no estamos aquí. ¿Qué pasa? La presión del oxígeno ya no es 760, sino es 380. ¿Y qué significa eso? Al hacer nuestra formulita, ¿no? De la presión arterial para sacar todo esto, sale que la presión arterial es de 15. Entonces hay una diferencia entre respirar a nivel sobre el mar, a 0 metros sobre el nivel del mar, que respirar cuando estamos en altura. Y esto va a pasar a ser una insuficiencia respiratoria crónica, ¿no? Donde vamos a utilizar muchos músculos y todo para poder respirar, ¿no? Ahora, esta parte también es importante. A ver. Los valores de la presión arterial de oxígeno y la saturación, ¿no? Para el adulto. Lo normal es encontrarla entre 97 a una persona adulta, que podría estar hasta 95, ¿no? La saturación hasta 95. Límite, ahí está, límite normal es hasta 95, ¿no? Eh, Cuando hacemos nuestra medida de gases arteriales, ¿no? Este ya es del AGA, ¿cómo medimos la presión de oxígeno a nivel arterial? Es mediante el AGA, ahí sí puede ser mayor de 80. Ya cuando hablamos de hipoxemia, cuando ya va menos de 80. ¿Y cómo se traduce eso? Cuando tenemos una saturación menos de 95. Entonces, a nuestro paciente, cuando llega, nosotros tenemos, si tiene disnea, no puede respirar bien o respira muy rápido, ¿no? O muy lento, nosotros le ponemos el oxímetro y el oxímetro nos va a botar un valor. Ese valor tiene que ser mayor de 95. Si está menos de 95, podría ser una insuficiencia respiratoria aguda, ¿ya? Y hay que hallar el origen para revertirlo. Podríamos también utilizar oxígeno. Entonces tenemos leve, que es de 60 a 80, ¿no? Que se va a traducir como una saturación de 90 a 94, ¿no? Que todavía está oxigenado. Pero ya cuando es moderada, ya se empieza a ver una sintomatología diferente. Aquí puede llegar de 60 a 40, ¿no? Y que en el saturómetro vas a ver de 75 a 89. Y si ya es severa, pues ya es menos de 40 y vemos una saturación menos de 75 y el paciente corre riesgo de morir, ¿ya? Y entonces aquí también pues tenemos cómo se une la saturación con la presión arterial de oxígeno. A ver, tenemos aquí que este está en lo normal, ¿no? Aquí tenemos la presión arterial de oxígeno, que es lo normal. Aquí tenemos la saturación. Si satura, bueno, las personas no suelen saturar 100%, ¿no? Siempre es 95% por ahí, ¿no? Entonces tenemos aquí 95 y llegamos aquí más o menos. Mientras más va bajando, empieza a haber hipoxemia, va a hacer cianosis. Y miren aquí, cuando ya está menos de 60, 55, ¿no? Tenemos una presión arterial de oxígeno de menos y eso podría llevarnos a la muerte, ¿no? Y aquí también hay daño, antes de eso hay daño celular, ¿no?
y luego está la muerte. Cosas que suelen preguntar también es este cuadrito, ¿no? Que mientras más presión de oxígeno existe, la curva se puede desviar hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Si disminuye. Entonces, si nosotros vemos que aumenta, vamos a ver, o sea, si hay desviación a la derecha, ¿qué vamos a encontrar? Mayor temperatura, mayor CO2, mayor 2.3 DGP y disminuye el pH. Y esto de aquí también ha sido pregunta, ¿ya? El que disminuye es el pH cuando hay desviación hacia la derecha. Y cuando hay desviación hacia la izquierda, todos disminuyen menos el pH aumenta. Entonces, lo único que tienen que acordarse es que desviación a la izquierda, pH aumentado. Desviación hacia la derecha, pH disminuido. Entonces, con eso ustedes ya sacan que el resto aquí está aumentado, ¿no? pH disminuido, el resto aumentado, pH aumentado, el resto disminuido. Con eso sacan esta pregunta que se podría volver a repetir también. La clasificación, ¿no? Esta es la clasificación que tenemos el tipo 1, que es hipoxémica, netamente hipoxémica, o también le pueden decir parcial. Ya se caracteriza por una presión arterial de oxígeno menor de 60, la saturación es menos de 90, ¿no? Aquí vemos la gradiente alveolo arterial elevada, una presión de CO2 normal o disminuida, y se puede deber por una alteración de la perfusión o shunt, ¿ya? Luego tenemos la tipo 2 o hipercápnica. Aquí, o también global. Aquí tenemos lo mismo que en la hipoxémica, ¿ya? Pero tenemos una gradiente alveolo arterial normal, pero una presión de oxígeno aumentado, ¿no? ¿Cuánto era la presión de CO2, perdón? Aumentado. La presión de CO2 iba de 35 a 45, ¿no? Entonces aquí te ponen más de 50, ¿ya? Y esto se puede ver en un EPOC, ¿no? Y esto hace que el pH disminuya a menos de 7.25. Y también se puede ver por una disminución de la ventilación alveolar, ¿ya? Bueno, aquí tenemos las causas, ¿no? De una hipoxémica o tipo 1, ¿no? Hay un edema de pulmón, una neumonía, un síndrome de distrés respiratorio agudo. En cambio, un tipo 2 puede ser por drogas, fármacos, ¿no? Por un asma, que es algo crónico, o bronquiectasias, ¿no? Ya, aquí tenemos esta imagen donde decimos que el shunt, aquí la ventilación, ¿no? Es cero. En el shunt la ventilación es cero. Entonces, cuando ingresa, prácticamente esto está, no hace oxigenación, o sea, no hace intercambio gaseoso. En cambio, en un espacio muerto, lo que decimos es que aquí ingresa el aire, pero la arteria puede ser muy delgada, ¿no? Que no hay mucho intercambio gaseoso. O puede haber pocos alveolos, solo pocos alveolos que funcionan y no hay tanta intercambio gaseoso, ¿ya? Los síntomas que vamos a presentar primero es muy común la disnea, ¿no? Esto es prácticamente lo que nos dice que hay una insuficiencia respiratoria aguda, ¿no? Una disnea, y está acompañado de cianosis, como lo hemos visto aquí en este cuadrito también, ¿no? Cianosis, daño tisular o celular y después la muerte. Ahora, ¿cómo diferenciamos una hipoxémica de una hipercápnica? La hipoxémica puede dar daño neurológico, ¿no? Hay confusión, estupor, ¿no? Por ejemplo, una persona que se atraganta con una manzana o algo puede llegar a una insuficiencia respiratoria aguda muy rápida y eso lo hace marearse, ¿no? Hay una confusión, estupor, por eso que tienen esta cara, ¿no? Hay cefalea, mareo, insomnio, inquietud, convulsiones, pero estas son las más comunes, ¿ya? A nivel cardiovascular hay arritmias cardíacas,
¿no? Como no hay buena perfusión de tejidos, hay arritmias cardíacas, está acompañada de taquicardia en algunos casos bradicardia. Puede haber hipertensión arterial o hipertensión pulmonar, disnea y taquipnea. Bueno, la disnea es lo más común, taquipnea, ¿no? Empieza a respirar mucho más rápido para tratar de oxigenarse. Entonces, acuérdense siempre que es algo agudo. Cuando hay algo agudo, el paciente siempre trata de compensarse muy rápido, ¿ya? Por eso que existe la taquipnea, la taquicardia, las arritmias. Ahora, cuando es una hipercápnica, hay también daño neurológico, ¿no? Como una hipertensión endocraniana, que hay edema de papila, somnolencia, puede llegar al coma y muy importante, diaforesis, ¿ya? El paciente empieza a sudar, el CO2 se empieza a acumular en la sangre porque el paciente no respira bien, ¿no? Entonces empieza a aumentar el CO2 y que hay diaforesis. Otros síntomas son asterexis, mioclonías tardías. A nivel cardiovascular, tenemos la hipertensión pulmonar, ¿no? Luego también hay una hipertensión sistólica, hipotensión, insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Aquí tenemos el algoritmo, lo que estábamos explicando, ¿no? Hay un cuadro clínico, le hacemos una hemogasiometría, un AGA, ¿ya? Y si encontramos una presión arterial menos de 60, decimos que es hipoxémica, ¿no? Si encontramos mayor de 60, ya seguimos, ¿no? Buscamos otro diagnóstico. Entonces, si es menor de 60, buscamos, ya definimos con esto que es una insuficiencia respiratoria aguda. ¿Ya? Ahora medimos como segundo paso la presión CO2, si es normal o baja. Si tenemos un CO2 alto, vamos a medir la gradiente alveolo arterial. Si es anormal, pensamos en una opacidad difusa, un edema agudo de pulmón, distrés agudo, bronconeumonía, ¿no? En cambio, si es normal, hay una depresión del centro respiratorio. O sea, aquí nos vamos al bulbo raquídeo, ¿ya? Bulbo raquídeo, que es el encargado de la respiración, ¿no? Enfermedades neuromusculares, reducción de la vía aérea superior. Ya, o sea, aquí entra lo que es atragantamiento, por ejemplo, ¿no? Ahora, si tenemos un CO2 normal, pasamos a ver los pulmones según una radiografía. Si son pulmones claros, ya son broncoespasmo, EPOC, tromboembolismo, ¿no? Si tenemos opacidades localizadas, es una neumonía, es una telectasia, es un infarto pulmonar, ¿no? Entonces, como diagnóstico nos ayudamos de dos, de la radiografía y de qué, y del AGA. Con eso uno ya puede sacar cuál es el problema, ¿no? Aquí la gradiente arterioalveolar se va a sacar del AGA, ¿ya? Pasamos a insuficiencia respiratoria crónica. La insuficiencia respiratoria crónica es la misma definición de la insuficiencia respiratoria aguda, pero el cambio viene que son periodos largos. Los periodos son muy largos, ¿ya? Entonces tenemos una hipoxémica, que tú tenemos en el sistema nervioso central y miocardio, ¿no? Cada vez que hay una insuficiencia en estos órganos, tendremos pérdida de función y mientras más pasa el tiempo, hay una pérdida de la conciencia y si llegamos a 3 a 5 minutos, podríamos hablar de cambios irreversibles, ¿ya? En la clínica vamos a tener taquicardia, presión arterial aumentada, bradicardia en algunos casos, ¿no? Siempre están estos dos. Dependiendo de cada paciente, puede haber taquicardia o bradicardia. Hay hipotensión hasta llegar a shock o una falla cardíaca. Al examen físico tenemos una neuropatía obstructiva o restrictiva, ¿no? Las obstructivas ya las hablamos las clases pasadas, que son el asma, el EPOC, ¿no? Y las restrictivas no las hemos hablado, pero son más que nada estructurales. Estructurales. Entonces, aquí tenemos personas con cifosis, escoliosis, eh, cosas que puedan alterar la morfología de la columna vertebral y apretar el pulmón y que este no pueda ser reversible, ¿ya?
Tenemos también la obesidad patológica. La obesidad patológica lo que hace es, tenemos a un paciente obeso, ¿no? Esto sería su columna vertebral, ¿no? Sus costillas, y digamos que todo esto está lleno de adipocitos, tejido adiposo. El tejido adiposo va a funcionar como una faja, entonces va a apretar hacia adentro, ¿ya? Entonces el paciente cada vez que quiera respirar, tiene que empujar hacia afuera. Y si hay una fuerza que siempre te agarra hacia adentro, no vas a poder respirar bien, entonces no oxigenas bien, entonces como es algo crónico, es algo largo, llegas a una insuficiencia respiratoria crónica. También tenemos la hipertrofia de amígdalas, que también, o sea, tenemos nuestra, ¿no? Nuestra amígdala, si está muy grande, igualito, el aire que ingresa es muy poco. En la escoliosis, ¿no? La escoliosis es justamente lo que habla de restrictiva, debilidad muscular, que lo vamos a tocar más adelante, que también vamos a ver que hay enfermedades que van a hacer que no ventilemos bien, trastorno cerebrovascular, ¿no? Como los infartos, alteraciones de los músculos respiratorios, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una disección con una arma blanca, ¿no? Te meten una navaja y te cortan, digamos, el nervio frénico, ¿qué va a hacer? Que un hemidiafragma no funcione. Entonces, puede haber una alteración de los músculos respiratorios. Bueno, las etiologías son diversas. Hay muchísimas etiologías que van a dar insuficiencia respiratoria crónica, ¿no? Aquí tenemos lesiones cerebrales, poliomielitis vulvar, obesidad, escoliosis, tórax inestable, ¿no? Síndrome de Guillain-Barré, que cuando tienes este síndrome, inicia desde abajo, ¿no? Vas perdiendo sensibilidad, fuerza en estas partes hasta que llega al diafragma. Y el diafragma es un músculo que nos va a ayudar en la respiración. ¿Y qué pasa si no se contrae? Si no se contrae, no ingresa aire, ¿no? No ingresa aire, es un músculo inspiratorio. Si no ingresa aire, el paciente empieza a hacer una insuficiencia respiratoria crónica que podría progresar hasta la muerte. Cardiovascular, tenemos insuficiencia cardíaca, ¿no? Hay muchas causas, ¿no? Bronquitis, bronquiolitis, asma, EPOC. Ya, el mecanismo compensatorio es poliglobulia, ¿no? Hay aumento de glóbulos rojos, el gasto calórico derecho aumenta, el 2,3-DGP también aumenta, la retención de bicarbonato también se va a ver ahí. Se obtiene oxigenación tisular aceptable mediante esta compensación. Estos son mecanismos compensatorios que también podrían preguntarles de repente en pasito, ¿no? Si te preguntan mecanismo compensatorio de una insuficiencia respiratoria crónica, aquí está, ¿ya? Hay oxigenación tisular aceptable simplemente para que el paciente pueda sobrevivir, ¿no? Ahí hay una compensación de acidosis respiratoria también en algunos casos. Manifestaciones clínicas, pues lo más claro es cianosis, ¿no? Cianosis, acropaquia, acropaquia, o dedos en palillo de tambor, ¿no? Y lo que es cansancio, se duerme, astenia, ¿ya? Ahora pasamos al síndrome de debilidad de músculos respiratorios, ¿ya? Entonces, hay que definir debilidad. La debilidad es una disminución de la fuerza muscular, independientemente de la actividad previa. No se repone con el reposo, muy importante, ¿no? En cambio, la fatiga, que es disminución de fuerza a repeticiones y se corrige en reposo. ¿Qué significa esto? Que esto de aquí es un problema que no está dado por la ejecución de algún músculo, ¿no? O sea, cuando nosotros hacemos ejercicio, por ejemplo, nosotros hacemos una fatiga. Entonces, digamos que se ejercitan y después de algunas repeticiones, ustedes ya no pueden levantar el mismo peso. Entonces aquí existe una fatiga. En este caso, la debilidad no es así. Ustedes no han hecho nada, simplemente tienen esa debilidad. Algo importante de recordar es
cómo es la zona de conducción, ¿no? Aquí tenemos la zona de conducción que va desde el 0 hasta el 16, ¿no? 0 a 16, zona de conducción. ¿Qué es lo único que hace aquí? Es conducir el aire. Y luego tenemos la zona de transición y respiración, donde ya se hace el intercambio gaseoso, que tenemos desde la 17 hasta la 23, ¿ya? Entonces aquí tenemos los bronquioles respiratorios, conductos alveolares y sacos alveolares. Los músculos de la inspiración, que es algo muy importante, que lo tienen que saber, y los músculos de la expiración. En la inspiración tenemos al esternocleidomastoideo, el escaleno, el serrato anterior, intercostales externos. ¿Ya? A la expiración tenemos intercostales internos, el transverso torácico, oblicuo mayor y oblicuo menor. ¿Ya? Y también aquí tenemos pues al diafragma, ¿no? En la inspiración lo que ocurre es que nuestro tórax se tiene que expandir, porque los pulmones se tienen que expandir para que entre mayor oxígeno. Entonces, ¿qué pasa? El escaleno, si se dan cuenta, anterior, posterior, medio, ¿qué hacen? Jalan hacia arriba. Están aquí, ¿y qué hacen? Jalan hacia arriba para que haya mayor amplitud. El serrato anterior hace lo mismo. Y el intercostal externo también jala las costillas hacia arriba para que ingrese mayor aire, ¿ya? En la expiración, los intercostales internos, a la expiración, los intercostales internos jalan las costillas hacia abajo. ¿Qué significa eso? Que aprietan el tórax para que se expulse el aire, ¿ya? Los transversos del tórax igual, y los oblicuos mayor y menor, y los rectos anteriores, ¿no? Los rectos anteriores también se contraen para poder expulsar el aire. Entonces, ¿cómo tú te acuerdas? Pues dices que la inspiración, o sea, una I, va con una E de externos. Una E va con una I. Entonces, nunca vas a ver una inspiración con un interno, ni una expiración con un externo, ¿ya? Entonces, aquí ponemos así, o al revés, ¿no? Eh, Nunca juntos, no se repiten. No es II ni EE, sino IE, EI. ¿Ya? Entonces, esto de aquí también ha sido pregunta, hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Y también aquí tenemos el grafiquito de cómo funciona el diafragma, ¿no? El aire ingresa, ¿qué pasa? El diafragma se contrae para que bajen los pulmones y se crea una presión negativa donde ingrese el aire, ¿no? En cambio, en la exhalación, el diafragma se relaja, ¿no? Otros músculos se contraen como el intercostal interno, el oblicuo mayor. ¿Y qué pasa? Hay una exhalación. Listo. Causas de debilidad del músculo respiratorio. Tenemos a la esclerosis lateral amiotrófica, lesiones medulares cervicales, el síndrome de Guillain-Barré, nervios periféricos como parálisis frénica, ¿no? Placa mioneural como la miastenia gravis, las fibras musculares como la poliomielitis y el síndrome de Eaton-Lambert, que es una neoplasia autoinmune, ¿ya? Causas que han preguntado, pues esta, ¿no? Esta también. Creo que esta, bueno, esta no la he visto, pero en algún lado no de la universidad, sino de exámenes de ENAM, sí creo que le he visto, ¿ya? Entonces, aquí tenemos, el paciente viene con subjetivo, ¿no? Cuando hablamos de subjetivo, estamos hablando de qué? De la anamnesis, ¿no? Anamnesis, lo que nos relata el paciente. Y nosotros lo tenemos que volver objetivo, ¿no? Y por eso hacemos el examen físico. Esto lo vemos en la primera clase, ¿ya? Entonces podemos sospechar en varias cosas. Una neurona motora, nervio periférico o neuromuscular o músculo. Neuromotora, hablamos de la esclerosis lateral amiotrófica o trastornos relacionados, ¿no? En nervios periféricos hablamos de neuropatías, polineuropatías, polirradiculopatías, y en lo que es neuromuscular y músculo, la miastenia gravis, el síndrome de Eaton-Lambert, parálisis
periódica, miopatía inflamatoria, ¿no? Y en la clínica tenemos debilidad, ¿no? Debilidad es el signo más común en lo que es debilidad del músculo respiratorio, ¿no? Hay menor fuerza independientemente de la acción y no se recupera con el reposo. Esto es lo más importante, ¿no? Si ustedes le dicen a su paciente, después de que usted descansa, usted mejora, no, no mejora. Usted ha realizado alguna actividad física y se ha cansado, no, no ha realizado ninguna actividad física. Entonces ahí se va por que es una debilidad, ¿ya? Hay menor fatiga, cuando hablamos de fatiga, hablamos de una menor fuerza causada por la actividad excesiva o por la repetición de la misma y que mejora con el reposo. Esto es lo que le decía, ¿no? Con el ejercicio. Ejercicio. Bueno, también otras cosas que se pueden encontrar es la paradoja abdominal, respiración alterante, tirajes, ¿no? Como no puede respirar bien, utiliza los músculos accesorios, a eso lo llamamos tiraje, utilizar músculos accesorios. Y hay disnea de esfuerzo. Ya, exámenes complementarios. Una espirometría para ver si hay un patrón restrictivo, una gasiometría para ver en cuánto está la presión de CO2, que actualmente está elevada por la mala oxigenación, por la debilidad, y esto puede ser un signo de alarma, ¿no? Hay una hipoventilación severa. La debilidad te lleva a hacer que el paciente no tenga la frecuencia respiratoria normal dentro del minuto y eso puede llevar a una hipoventilación severa, ¿no? Cosas que podríamos hacer, una electromiografía para ver cuál es el músculo afectado, ¿no? Esto lo que mide son las descargas del músculo, a ver cómo se contrae, cómo se relaja. Enzimas musculares como el CPK total, ¿no? Y el DHL para ver si hay lactato, ¿no? El lactato se eleva cuando hay actividad sin oxígeno, ¿no? Eh, Podría ser un infarto, ¿no? Un infarto en algún músculo que ya las fibras están colapsadas y ya no funcionan. Y pues por último una biopsia de músculo para ver los músculos qué tal están a la contracción. Y ya por último pasamos a los síndromes mediastinales, ¿no? Que se define como, pues, que va desde el cuello, ¿no? Todo el tórax hasta lo que es el diafragma, ¿ya? En la región anterior tenemos al timo, esto no se puede olvidar, tenemos la tiroides y tenemos la paratiroides, que podrían también preguntarse la ubicación más que nada, ¿no? Esto podría servirles para algún pasito. Vasos y ganglios linfáticos y tejidos conectivos que prácticamente están en todos, ¿no? Pero timo, tiroides, paratiroides no se pueden olvidar porque estos de aquí nos pueden causar un síndrome mediastinal que su crecimiento, ¿no? Por ejemplo, el timo podría causarnos un timoma que puede ser un tumor, la tiroides puede ser cáncer de pulmón y la tiroides puede crecer tanto que puede aplastar la vena cava y darnos un síndrome de vena cava, pues aquí ya está, ¿no? La paratiroides igual. En el medio tenemos el corazón, el pericardio que lo recubre, el arco aórtico y grandes vasos, la vena cava superior, que también es preguntado, tráquea y bronquios, principales ilios, ganglios linfáticos que lo encontramos en todos sitios. Aquí encontramos al nervio frénico y nervio vago superior, ¿no? En la parte posterior tenemos al esófago pegado atrás, aorta descendente, vena ácigos y hemiácigos, conducto torácico, nervio vago en porciones inferiores. ¿Ok? Eh, entonces, de esto, bueno, acá pues resaltarles otra vez, ¿no? Nervio frénico es el que inerva al diafragma. Una lesión en el nervio frénico va a disminuir, o sea, si puede ser una lesión en el nervio frénico derecho, el hemidiafragma del lado derecho se va a ver afectado y el pulmón no va a tener la expansión que debería. Bueno, ese hay mucho. En el síndrome mediastínicos
¿ya? Tenemos un síndrome de la vena cava superior. El síndrome de la vena cava superior principalmente es neoplásico, ¿ya? El 80% es neoplásico. Mayormente los órganos que tenemos cerca suelen crecer y a nuestra vena yugular, nuestra vena cava superior, pues la van a empujar, la van a apretar y eso es lo que nos produce el síndrome de vena cava superior, ¿no? Aquí principalmente tenemos el carcinoma pulmonar no microcítico, en un 50%, y tenemos un carcinoma pulmonar microcítico en un 22%. Y luego también podemos tener en una trombosis venosa, que se produce mayormente por catéter. Entonces, si nosotros tenemos a un paciente que nos dicen que ha sido cateterizado, ¿qué podríamos pensar como una complicación? Que se produzca un síndrome de vena cava superior. Y esto yo lo he visto en un examen de salud, si no me equivoco, que hablan de complicaciones de cateterismo, ¿no? Síntomas, pues, muy común, ¿no? Disnea, tos, disfagia. Uno puede deglutir, ¿no? Por el hecho de que hay un tumor que lo presiona. Signos podemos tener edema facial, ¿no? ¿Esto por qué? Porque, como se ve, si la vena cava superior, a ver, lo vamos a dibujar aquí. La vena cava superior llega al corazón, ¿ya? La vena cava superior llega al corazón. ¿Quiénes la forman? Las yugulares, ¿no? La yugular, vena yugular. Y si la yugular es apretada, pues también pasa lo mismo, igual que la vena cava superior. Lo que va a pasar aquí es que todo, ¿no? Acá tenemos nuestro tumor, está apretando, toda la sangre que pasa por aquí se ve afectada. Entonces, nuestra sangre se empieza a encharcar en esta zona y del cuello va a llegar a nuestra cara. Por eso que hay edema facial, ¿ya? Entonces hay que acordarnos de estas cosas para no solo memorizar, sino ver cómo de repente nos olvidamos y viene en el examen, si ven síndrome de vena cava superior, ven el tumor, ¿no? Todo lo que viene por detrás se empieza a encharcar hasta llegar a la cara. Hay dilatación de venas cervicales y venas superficiales del tórax. Por eso que en estos pacientes se suele ver así, ¿no? Rayitas en el tórax, en la cara, ¿ya? Se ven como una papita, ¿no? Edema facial. Hay edema de extremidades superiores, ¿sí? En algunos casos, ¿no? Hay edemas de miembros superiores. Hasta puede inclusive llegar a edema cerebral, ¿no? Que va a causar cefalea, confusión, inclusive coma. El diagnóstico, pues, es un TAC con contraste. ¿Por qué? Porque necesitamos ver cuál es dónde está el tumor, ¿no? Como les digo, neoplásico es lo más común, entonces hay que pensar en un tumor y para eso se saca un TAC. Luego tendremos el síndrome de compresión arterial. Ya no hablamos de la vena cava superior, sino del síndrome de compresión arterial. Entonces aquí tenemos varias arterias. Tenemos la arteria aórtica, tenemos la arteria pulmonar. Son dos arterias. Entonces, ¿qué vamos a encontrar aquí? En la arteria aórtica, pues un soplo sistólico aórtico, un frémito irradiado a bases del cuello y alteraciones en el pulso periférico. ¿Qué significa? Que nosotros tomamos eh, ponemos nuestro estetoscopio en el corazón y vemos, contamos un pulso, ¿no? Contamos. Y si nosotros, bueno, nos vamos a la arteria radial, vamos a ver que el pulso puede estar alterado, puede estar disminuido, puede estar aumentado. Y si lo tomamos en las piernas, también podría estar alterado, ¿no? En la compresión de arteria pulmonar, esto ya va más que nada en el pulmón, hay soplo sistólico pulmonar, ambos son sistólicos, ¿no? Cuando se produce la sístole, es ahí donde se siente el soplo, ¿ya? Hay frémito, hay crecimiento del cono de salida del ventrículo derecho en la radiografía.
Mm, ya. Luego tenemos el síndrome de compresión nerviosa. Ya pasamos a vena, arteria, pasamos a nervios. Aquí tenemos igual, bueno, acá tenemos tres. Tenemos el nervio laringio recurrente, ¿no? Tenemos al nervio frénico y a los ganglios del nervio simpático. El nervio laringio recurrente, si hay una compresión, hay parálisis de la cuerda vocal y disfonía y produciendo una voz bitonal, ¿no? Nervio laringio recurrente, aquí inerva a la laringe. En la laringe, ¿qué hay? Cuerdas vocales. Y así se acuerdan. O sea, ahí mismo les da la palabra, ahí mismo ustedes sacan cuerdas vocales y ahí mismo dicen que hay parálisis de cuerdas vocales y disfonía, ¿no? Hay irritación, hay espasmos de la glotis. Las causas, pues neoplasias malignas y en el nervio izquierdo, o sea, en este lado, sí puede haber una lesión, ¿no? En el nervio frénico hay irritación, hay dolor en el hombre y hay parálisis diafragma y elevación en radiografía de ese lado, ¿no? Por ejemplo, aquí, eh, yo les pregunto, ¿por qué esto no podría ser un derrame pleural, ¿no? En el derrame pleural se produce una curva de Damasao, entonces suele ser así, ¿ya? Esta es la curva que se produce en un derrame pleural. O sea, todo esto estaría lleno de líquido y se produce una curva, ¿ya? En cambio, aquí, si se dan cuenta, aquí tiene la forma del diafragma. Esta es la forma del diafragma. Aquí también está el diafragma. Pero si lo ven, está elevado. ¿Qué significa? Que no se contrae. Cuando se contrae, está abajo, ¿no? Baja para la inspiración, ingrese más aire. En cambio, aquí está relajado, ¿ya? Relajado. Por eso que se eleva, ¿ya? Sobre el laringio recurrente, pues este es el izquierdo, ¿no? Hay lesión y aquí las cuerdas vocales se ven afectadas. Ganglios y nervios simpáticos, como el síndrome de Claude-Bernard, ¿no? Claude-Bernard-Horner, que es lesión en el ganglio estrellado. Hay anhidrosis y calor de la hemicara, ¿no? De la hemicara. Hay enoftalmia, hay ptosis palpebral, ¿no? Como se ve, un párpado caído, y miosis en ese lado. Causa carcinoma broncogénico, ¿ya? Esto también, este síndrome ha sido pregunta, ¿ya? Así que hay que repasarlo, ¿no? Podrían profundizar un poquito más. Y ya en el repaso que vamos a hacer antes del examen, vamos a tocar justamente esta pregunta para diferenciar algunas cosas, ¿no? Tenemos el síndrome de Pancoast-Tobías, ¿no? Pancoast, no, nada más le puse Pancoast. Causa extensión de un tumor en vértice pulmonar, ¿ya? La mayor causa de esto es tumores, pero este es perdón, tumores, pero este es en el vértice pulmonar. Aquí se va a ver un tumor en el vértice pulmonar. Va a afectar la pared torácica y la base del cuello. Va a haber dolor en cara cubital del antebrazo, raíz C8, T1 y T2, y también dolor en el tórax. Y también se puede incorporar el síndrome de Horner y el síndrome de vena cava superior. En el síndrome de presión de vías respiratorias, vamos a tener una tos no productiva, ¿no? Eso es una tos seca, va a haber disnea, tirajes y obstrucción bronquial con atelectasia, ¿no? Atelectasia es colapso de todo el pulmón, ¿ya? El pulmón se colapsó, ¿ya? Puede producirse por un tumor que aprieta tanto la tráquea, el bronquio, en este caso podría ser el bronquio derecho, ¿no? Lo comprime y hasta ahí llega y el pulmón colapsa. ¿Ok? En síndromes sistémicos tenemos
hipertiroidismo con bocio sumergido, ¿no? Hipercalcemia con linfoma no Hodgkin y tumor parotiroideo ectópico, miastenia gravis con timoma, ¿no? Un tumor, un timoma, hipertensión en feocromocitomas, ginecomastia con tumores de células germinales, ¿ya? Algo que no es muy preguntado, ¿ya? Ahora, dividiéndolo otra vez anterior, medio y posterior, este es un cuadrito que yo he hecho de resumen, ¿no? De la clase. Tenemos anterior el timoma, que es el más frecuente de mediastino anterior, ¿ya? Más frecuente de mediastino anterior. Eh, También puede haber miastenia gravis en el 10 a 50% de estos pacientes, porque el timoma está relacionado con la miastenia gravis, aquí también lo estamos viendo. Aparece en la quinta a cuarta década de la vida y 2 de cada 3 personas son asintomáticos. Luego tenemos el linfoma, que es frecuente, ¿no? 10 al 20% de las personas tienen este linfoma en la tercera y cuarta década de la vida, con síntomas sistémicos y locales. Luego tenemos el tumor de células germinales, que es bastante frecuente, 10 a 12% tienen dolor, tienen tos, síndrome de vena cava superior y teratoma. Y justamente había llegado un paciente que yo lo había visto, que tenía justo un tumor de células germinales, ¿no? Que es un paciente que nace con este tumor, que es chiquito, y mientras va creciendo, el tumor también va creciendo. Y este tumor puede incorporar vasos sanguíneos, o sea, se puede meter alrededor de vasos sanguíneos, ¿no? Y causar, pues, lo que es esto es síndrome, ¿no? Luego tenemos la masa tiroidea, que es algo infrecuente, es también muy asintomático, puede dar a cualquier edad. Lo que es medio, ya pasamos a la parte media, hernia hiatal, que es también muy común, es algo muy común por personas que comen, luego se echan y el estómago empieza a empujar el diafragma y cuando tienen 50, 60 años se forma una abertura y los intestinos se pueden meter por ahí. Entonces el pulmón se retrae, los órganos se suben y ese hiato se tiene que cerrar, esa hernia hiatal se tiene que cerrar. ¿Ya? Es asintomática y común en ancianos, ¿no? Como les decía, empieza cuando una persona es joven, come, y ya se ve cuando es anciano, pues, ¿no? El cáncer metastásico, que también es algo muy común, síntoma de tumor primario, bueno, ¿no? El cáncer metastásico, pues, te puede dar en un sitio y hace metástasis al pulmón. El pulmón es, por ser rico en oxígeno, le gusta mucho a llegar ahí. O sea, todos los ganglios, las cadenas simpáticas llegan al pulmón, ¿no? Sarcoidosis es algo infrecuente, ¿no? Es asintomático, bueno, hay tos, líneas de dolor común en adultos y jóvenes. Infección por infección granulomatosa es común, ¿no? Ligeramente común, ¿no? Más que nada por tuberculosis y histoplasmosis. Los linfomas, que también son bastante común, bueno, en la teoría no decían ningún síntoma. Los aneurismas aórticos que son común, ¿no? Aquí también tenemos dolor torácico, quistes de desarrollo relativamente infrecuentes, asintomáticos, quistes pericárdicos, ¿no? Y un tumor neurogénico, que ya vendría a ser en la parte posterior, un tumor neurogénico, que es una masa mediastinal primaria más común. Si nos hablan de la masa mediastinal primaria más común, hablamos de un tumor neurogénico, ¿ya? Surge de un nervio periférico, de un ganglio linfático o de tejido paraganglionar y usualmente también es asintomático. Listo, chicos, hasta ahí sería la parte de la clase. Ahorita voy a proyectar lo que es la compensación de un paciente en un AGA, ¿no? A ver, un minuto.